10 de la mañana con 32 minutos. Seguimos haciendo el semáforo en Radio Universidad de Chile. En un día que se viene caluroso, ¿no? Más de 30 grados se esperan para hoy en Santiago. Vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado que viene viajando de Limache. Él es Diego Alfaro, editor de Libro Verde. ¿Cómo estás, Diego? Cada vez mejor. Cada vez mejor. Me encanta ese entusiasmo, ¿viste? Después de un feriado que se agradeció mucho ayer. Sí, yo la verdad que no pudimos descansar mucho porque tuvimos la Feria del Libro de Valparaíso. Fue ardua, pero nada, haciendo lo que nos gusta. Así que qué mejor. Mira, yo voy a aprovechar de preguntarle a Diego. Me da mucha curiosidad Limache, porque Gastón Sublet vivía ahí, ¿o no? Sí, Gastón Sublet tenía... Claro, él no nació ahí, pero estaba integrado con la ciudad. Pero también muchos escritores estuvieron ahí, Jorge Edwards, Rubén Jacob, y qué sé yo, varios poetas también que son muy impresionantes, que por ahí debiéramos de rescatarlos un poquito más también. Bueno, una linda localidad para conocer algún día, ¿no? Yo tengo pendiente conocer Limache. Bueno, hay un personaje no menor ahí, que era Agustín Garaventa, que era un botánico, que fue el que impulsó la creación del primer Parque Nacional Ciudadano, que es La Campana. ¡Wow! Sí, ahí estuvo mi abuelo metido también. Mira qué bien. Sí. Fascinantes historias de Limache. Estamos conversando con Diego Alfaro, él es editor de Libro Verde, un proyecto que yo le sigo la pista hace un tiempo y me parece notable. Una editorial y librería independiente. Desde el 2016 están enfocados en temáticas de ecología, flora y fauna, divulgación científica, sustentabilidad, huertos y cultivos, activismo, patrimonio natural y humano, pueblos originarios y literatura para niñas y niños, entre otros. ¿Cómo ha sido esa aventura desde el 2016 con este proyecto que tiene dos librerías también, una en el MUT y otra en Orrego Luco 51 Providencia? Sí, lo primero que habría que decir son dos nombres, ¿no? Rodrigo Morén y Verónica Moroso. Ellos crearon la editorial y la librería Libro Verde, como esta necesidad de ir a buscar esos libros que por ahí cuando hay que hacer estudios de impacto ambiental o acercar a los chicos, a las chicas a estos temas. Bueno, ellos empezaron muy a pulso y bueno, Rodrigo falleció este año en un accidente. Y ha sido toda una reconstrucción para nosotros anímica, pero bueno, se nota el cariño. Parece que es verdad esa frase de los Beatles, que todo el cariño que diste luego se devuelve de alguna manera. Así que nada, tenemos estas dos librerías en Orrego Luco, que es la inicial, donde quizás muchos los botánicos, los investigadores más capos quizás del mundo llegan ahí muchas veces. Y en Orrego Luco tenemos también nuestra bibliografía ahí de flora, fauna, funga, pero también ahí puedes encontrar una variedad también de literatura. Bueno, las dos librerías son para encantar. Y además está la página web, libroverde.org. Muy interesante el proyecto del Libro Verde. Y, claro, a propósito de la referencia a Rodrigo Morén, estaba leyendo este libro, Leerse Reservorios del Tiempo, de Pedro Pablo Achondo Moya. Y dice, este libro y todos los de nuestra editorial son un homenaje a Rodrigo Morén, guía y fundador de Ediciones Libro Verde, ¿no? Está muy presente en este hermoso trabajo de Pedro Pablo Achondo, que es una reflexión sobre los alerces. Es bien interesante, ¿no? Mezclar naturaleza y filosofía. Cuéntanos cómo nace este hermoso título, Alerces, Reservorios del Tiempo. Este libro es parte de una colección que este año nos la premiaron, que se llama Cuadernos de Naturaleza. Y lo que hace esta colección es invitar a poetas, filósofos, naturalistas, científicos, a contar su relación con una especie o con un ecosistema, pero desde una primera persona, o sea, desde la experiencia misma, ¿no? Se une un poco acá la literatura, la ciencia, ¿no? Y bueno, nos llegó este manuscrito de Pedro Pablo Achondo, nos interesó. Pedro Pablo es ecoteólogo, es filósofo, es poeta también, es un gran caminante, y estaba esta historia del alerce, de su relación con los alerces. Él ha trabajado muchos años en los parques nacionales, recorriéndolos y entrevistando también a personas que han dejado su vida en torno a este árbol, a los tejueleros, a los alerceros, a los guías. Entonces el libro se compone no solamente de su reflexión en torno a estos seres milenarios, sino también escuchar la voz de los otros que han estado ahí, y también hasta de repente el árbol quiere hablar también en el libro. Entonces las humanidades permiten eso, ¿no? Como esa mixtura de voces para que hable el bosque. Impresionante los alerces que han sido testigos de tantas generaciones también, ¿no?
Sí. con su sabiduría milenaria. Y hay una cita, Luis Oyarzún dice: nos habituamos a pensar que la tierra todo lo da, que lo dará siempre todo, que siempre habrá tierra. No merecemos todavía nuestra tierra. Exactamente. Bueno, hay una frase muy linda de Luis Oyarzún también que dice que cada árbol caído debiera de dolernos como una quemadura. Eso lo dice en el diario. Y bueno, en la librería, en el espíritu de la librería y de la editorial siempre está Luis Oyarzún, porque es quizás uno de los primeros ecólogos. Y también está citado dentro del libro. Pedro Pablo lo reivindica como estos grandes caminantes que pensaron estos árboles, ¿no? Y como te digo, el libro está contenido con eso, con esa mirada, ¿no? Como no desde la pesadez de la filosofía, a veces como muy estructurada y académica, ni tampoco desde la botánica así dura, sino que esta es un entrecruce. Y en eso, por eso también pusimos los anillos de los alerces adentro, Sí. porque un tema importante es el tiempo. Nosotros, viste, además Rodrigo murió en este proceso, se nos fue de forma física, entonces el tema del tiempo acá es muy fuerte y también fue muy fuerte para la edición del libro. Por eso hicimos también que el libro fuera una caminata, ¿no? Que todo este es el diseño de Fernanda Fuenzalida, que nos ayuda, y Juan Carlos Villavicencio también, y la diagramación. Pero Fernanda entendió completamente que esto tenía que ser algo con movimiento, porque el libro es así, te invita y también tiene mapas para tú poder recorrer este mismo sendero de los alerces. A mí me recordó a Henry David Thoreau un poco, Sí. esta relación con la naturaleza y con varios cuestionamientos a los tiempos en que le tocó vivir. Vamos a describir la portada para la gente que no nos está viendo por YouTube, solo nos escucha por la radio. Tenemos un bosque de alerces, una persona que está con las manos en los bolsillos mirando este bosque, unas aves, y si uno abre es una invitación a caminar, y hay algunos tumbados, ¿no? Algunos alerces cortados, talados. Sí, porque bueno, la vida del alerce, de todo árbol continúa mucho más allá de que fue tumbado. Se sabe que ahí se produce, cuando cae, ahí es donde realmente se produce la vida, ¿no? Pero también para llegar a la materia prima del alerce hay que entrar mucho. Y eso es lo que cuentan los tejueleros que entrevista a Pedro Pablo. Y que también están al mismo tiempo, esta historia de los tejueleros están al lado del de la familia que cuidó el alerce abuelo, el que tiene 5.200 años, el árbol más antiguo del mundo. O sea, y cuenta la historia también de este muchacho que nació junto al alerce y que hoy es uno de los más importantes científicos en torno a los árboles, a los seres milenarios. Entonces el libro está entrecruzado también con eso, con los anillos, qué se puede leer en los anillos. Entonces Pedro Pablo cuenta cómo va a un laboratorio y pueden leer los anillos y ven las cosas que van pasando en el tiempo, los incendios, qué sé yo, las talas, las inundaciones, todo lo que se puede ver. Entonces nosotros, seres mínimos, frente a estos seres que son estos reservorios del tiempo, ¿no? Que están ahí y que crean toda una manera de estar, ¿no? De ser y comunicarse. Impresionante, más de 5.000 años, cuesta imaginarlo. Cuesta. Claro, y pasa que nuestra especie no ha sido respetuosa con la naturaleza, ¿no? Desde nuestra pequeñez muchas veces le hemos faltado el respeto a estos testigos milenarios de la historia del mundo. Seguimos conversando en el semáforo, estamos con Diego Alfaro, él es editor del Libro Verde, y vamos a pasar a conversar de un libro bien interesante, se llama Insectos de Chile, Guía para la Identificación y Conservación de Especies Nativas. Es un libro amarillo y vemos distintos insectos en la portada. Me pareció fascinante para la gente que quiera saber. Yo creo que puede ser para un público general, pero también para especialistas. Una guía súper detallada de distintas especies de insectos. ¿Cómo nació la necesidad de este súper trabajo de Tomás Román de la Fuente, ilustrado por Fernanda Fuenzalida, pero con la colaboración también de diversos autores y autoras? Es como una suma de esfuerzos. Este fue un sueño de Rodrigo. Y ahí como que me emociona un poco al decirlo. Entonces Rodrigo, en un momento yo me fui definitivamente a trabajar con él. Antes editaba por fuera, lo ayudaba. Y lo primero que me dice, voy a hacer un libro de insectos de Chile. ¿Sabe algo de insectos? Y yo, lo primero que le comentó, me dijo, no, eso está errado, ese dato está errado. Entonces ahí nos tuvimos que meter en el tema, y él ya venía trabajando con Tomás Román de la Fuente,
Tomás tiene 25 años y juntó a estos 28 entomólogas y entomólogos. Algunos son los más importantes del país o del mundo. Está Alfredo Ugarte, que quizás te conoce. El dichólogo, le dicen. Sí, claro. Tal cual. No, hay un grupo de gente muy importante que ha trabajado años en torno a esto, los logró juntar. Nosotros lo que hicimos fue que este libro quedara editado como que tú lo pudieras leer de principio a fin. Siendo el capítulo de la taxonomía el más difícil de leer. Pero si pasas de eso, puedes leer todo lo demás. Y en verdad, bueno, nos han aplaudido mucho la edición y el trabajo, porque en 40 años casi no había aparecido un compendio que hablara desde los trabajos de Luis Peña, ¿no? Entonces, es un libro súper necesario en un momento en que estos seres están siendo muy amenazados. El libro trae una introducción que te involucra con los distintos órdenes y te enseña a identificar. Luego pasas también por un capítulo de amenazas, también de evolución. Puedes entender toda la evolución porque estos seres han sobrevivido a 5 extinciones masivas. O sea, vieron surgir y caer a los dinosaurios. ¡Wow! Y después te lleva a los órdenes, a los distintos órdenes, los dípteros, los lepidópteros, qué sé yo. Y además el libro continúa porque tiene un QR atrás donde te lleva un montón de información que puede servir para hacer estudios de impacto ambiental o para continuar tus investigaciones. Bueno, y recordar y relevar también que este es un libro bellamente ilustrado por Fernanda Fuenzalida, reconocer el trabajo de Isadora Díaz también en el diseño y de diagramación. Y qué impresionante, no sabía que Tomás Román de la Fuente tiene 25 años y ha hecho este súper aporte con el libro Insectos de Chile. Sí, y Fernanda tiene 23 años. Mira, tenemos fe en el futuro. Sí. Yo me sentía trabajando con Marian North y por ahí con, qué sé yo, con Claudio Gay, ¿viste? Como que, pero en la versión joven, ¿no? Wow. Sí, que yo creo que por ahí va el futuro. Entonces, bueno, Isadora también hizo todo el trabajo de diagramación y la imprenta también. Bueno, hubo mucha gente involucrada y cuando hay mucha gente involucrada son procesos largos. Entonces, bueno, quisiera citar Mariposas de Chile, página 208. Dice, en el planeta existen casi 19.000 especies de ropa locera, habitando apenas 200 en territorio chileno, siendo así el país americano con menor diversidad de mariposas diurnas. Sin embargo, Chile destaca por su porcentaje de endemismo sorprendente, cercano al 25% de las especies. Quisiera preguntarte, Diego, como editor, ¿cuál fue la mayor sorpresa que te llevaste sobre los insectos de Chile? Uy, hay muchas. Lo que te voló la cabeza, así, muchísimo. wow, jamás pensé que... Bueno, yo soy poeta, soy escritor y siempre siempre he escrito sobre estos temas, pero cuando ya te metes de fondo y a editar los textos, bueno, una de las cosas impresionantes es un plecóptero, que es el dragón de la Patagonia, que es el único ser vivo que vive dentro y crece y se multiplica dentro de los glaciares. Se sabe tan poco de él como de las galaxias más lejanas. O también me impresionó mucho los efimenópteros, los efímeros, ¿no? Que son estos seres que no tienen aparato bucal, sino que crecen, o sea, están casi 6 meses, 1 año ahí en su periodo de crecimiento y luego cuando son adultos viven 2 días, 1 día lo más, no se alimentan, se reproducen y mueren. Entonces, de nuevo, la dimensión temporal. O lo otro que me impresionó mucho y que me he puesto a estudiar más son las moscas florícolas. O sea, qué cantidad de moscas polinizadoras que tenemos en este país, qué hermosas que son, qué tiernas que son. Qué lindos los nombres que les pusieron. Hay algunos nombres que son impactantes. Hay uno que se llama Hemipentes galli, que es en medio del duelo, en medio del dolor. Y Galli por Claudio Gay. Wow. Y es como una viudita, es como que lleva un doble tapado. Bueno, los nombres son muy hermosos, de verdad que también hay poesía ahí. Y nada, descubrir de que Chile es una isla a nivel geográfico, ¿no? A veces mental también. Pero esta variedad, esta biodiversidad que se concentra acá es muy única y respecto a los insectos es bastante apasionante. Es bien interesante. Bueno, yo aprendí harto. Por ejemplo, hacen referencia a la ley de caza. Dice, esta ley solo protege a 17 especies de insectos, de las más de 12.000 presentes en Chile. Uno suele no observar a los insectos, pero son súper importantes para el ecosistema, ¿no? ¿Por qué debiéramos poner el foco en cuidar o monitorear de mejor forma cómo impacta que los insectos puedan
vivir en cierta libertad, en cierta armonía, ¿no? Las distintas especies. ¿Cómo podría afectar nuestra vida cotidiana, por ejemplo? Bueno, hace muy poquito la Unión Europea sacó un informe en torno a la desaparición de las abejas nativas. Las abejas nativas, al contrario de la melífera, que es la que produce la miel, son aceiteras. Necesitan el aceite de ciertas plantitas para llevarlo a sus crías. Esas abejas son ultra necesarias para el proceso de la polinización y para tener, digamos, árboles robustos, bosques robustos. Y están en Europa en una desaparición avanzadísima. Y la Unión Europea está muy preocupada con eso, ¿no? La abeja mielífera que nosotros tenemos acá es invasora y convive con las que tenemos aquí. Que sea con la caupolicana, que es una de las abejas, declarada una de las abejas más lindas del mundo. Qué lindo nombre, la caupolicana. Caupolicana, claro. Entonces es importante proteger a los insectos porque de ellos depende. No podríamos vivir más de 2 días sin moscas. Porque ¿quién se haría cargo de descomponer todo eso? ¿O qué haríamos sin escarabajos, sin todo el trabajo de compostaje que hacen los escarabajos, ¿no? Que mientras las abejas están polinizando las flores, los escarabajos están llevando también las esporas de los hongos, ¿no? Están moviéndose por dentro de lo que se descompone. Entonces, claro, de repente como que nosotros llegamos, ¡pum!, y los aplastamos. Y ahí se acabó su vida. Sí. Pero que son tan misteriosos los insectos como las estrellas más lejanas. Hay una relación ahí. Sí. Son las dos ciencias, qué sé yo, estas dos ciencias, las que se dedican a las estrellas y los seres más mínimos que están en la Tierra, son los que tienen más vacíos de conocimiento. Y sin embargo, todos los días salen informes. Pero son esenciales para que podamos continuar en este planeta. Y son súper importantes. Usamos el término pololear, por ejemplo, ¿no? Sí, tal cual. Claro. Sí. Un insecto, el pololo. El pololo, claro, que es un clásico que viene de una palabra del mapudungún, que significa zumbear, zumbido, el que zumba. Ah. ¿Ya? Y también yo creo que es porque se te prende la ropa. Entonces andas con la polola ahí. Claro. Que es una palabra muy nuestra, de nuestro vocabulario chileno, porque tú sales a Argentina a otros lados, nadie sabe qué es pololo, ¿no? Sí, pues. Seguimos conversando en el semáforo con Diego Alfaro, él es editor de Libro Verde. A mí hay un libro que ustedes editaron que me parece hermoso, que es el de Marianne North, que sí. Se llama Travesía Botánica por Chile. Ella fue una viajera inglesa. Y es bien impresionante que uno puede ver en Inglaterra, está en la colección original en el Kew Gardens. Kew Garden, sí. Y ahí está la colección original de las pinturas de esta viajera que pasó por Chile y que ustedes de una linda forma han editado como un libro, ¿no? ¿Qué es lo que te llamó la atención de este trabajo de Marianne North? Cómo recorrió Chile y el año 1884 pasó por aquí, hizo unas pinturas y ustedes editaron este libro con ese legado. Es que tenemos otra colección que se dedica a recuperar como a los grandes naturalistas y viajeros. Y un sueño era Marianne North. Y un día una amiga, que es traductora, le habían echado la pega más o menos, se gastó toda la plata en viajar a Inglaterra y estaba en el Kew Garden y me dice, ¿tú conoces a Marianne North? Sí, sí la conozco. Es que estoy impresionada porque estoy acá en una galería y todo es de Chile. ¿Cómo puede ser? Entonces, en la noche me escribe en la mañana eso primero y después en la noche estoy empezando a traducirla. Y eso fue Rocío Barzúa. Y ahí empezamos un trabajo muy lindo de revisar esa traducción, de anotar todas las especies que ella nombraba, los lugares. Rodrigo también habló con el Kew Garden para conseguir las láminas y ponerlas al final del libro. Entonces es una viajera no solo entretenida por el tema de cómo describe el chagual, la araucaria, la palma chilena, sino porque también el nivel de pelambre de la clase alta chilena es impresionante. Bueno, es como María Graham, ¿no? Esta grande, imagínense estas mujeres valientes, viajeras que testimoniaron una época, ¿no? Y pintaron, bueno, y también describieron cómo era el Chile de aquel entonces. Y además ella se encontró y fue muy bien recibida por Benjamín Vicuña Maquena, que es otro de los grandes, ¿no? Sí. Y nosotros incluimos ese texto de Benjamín Vicuña, donde le tira todas las flores del mundo. O sea, aquí está una de las científicas y pintoras más importantes de nuestra época.
Wow. Sí. Fascinante este libro que se llama Travesía Botánica por Chile, editado por Libro Verde. Se nos va el tiempo, Diego, pero muy brevemente una invitación a conocer estos libros, a Alerces e Insectos de Chile. Sí, bueno, Insectos de Chile, de Tomás Román de la Fuente, y Alerces de Pedro Pablo Achondo. Son 2 libros que pueden encontrar en nuestras librerías, en Libro Verde, libroverde.org, si nos estás escuchando de lejos. O si estás aquí de paso por Santiago o vives en Santiago, puedes ir ahí a Orregoluco o al MUT, ¿no? Y encontrarte con estos 2 libros, uno una guía bien completa, quizás lo más completo que hay sobre insectos de Chile, y este libro que te va a hacer pensar sobre el tiempo y el bosque, y te va a hacer... Bueno, los 2 te van a sacar a caminar. Eso sí es inevitable. Así que con los alerces y con los insectos vas a estar caminando, observando y quizás viviendo a otro tiempo. Una linda invitación de Libro Verde. Muchas gracias, Diego Alfaro. Felicitaciones por este trabajo editorial. Y nosotros nos vamos. Muchísimas gracias por su sintonía. Viene Luis Schoner con las noticias. Y nos vamos a ir con música. Qué mejor, ¿no? Juan Luis Guerra con esto que se llama Las Avispas. Que tenga un lindo día.